¿Estás en búsqueda de un drama coreano y no sabes cuál elegir? Has llegado al lugar indicado, porque hoy te traigo una nueva serie titulada Mis top mejores K-dramas románticos de todos los tiempos. En este nuevo segmento te iré presentando todos los doramas que me han atrapado de principio a fin. No sentirás el tiempo pasar y querrás terminarlo de ver sin interrupciones. Aquí encontrarás dramas para todas las edades y con todas las temáticas que nos encantan. Por supuesto, siempre con su dosis de romance. En esta ocasión les traigo la primera parte y cada mes les subiré un video nuevo de esta serie. Y si tú eres nuevo por aquí y te interesan estos temas, te invito a que te unas al club. Los enlaces donde pueden ver las series se los dejo en la caja de descripción, al cual pueden acceder dándole clic al título del video. Ahora sí, comencemos. Número 1. Extraordinary You, o Eres Extraordinaria. Eun Dang-oh es una estudiante de secundaria quien es consentida por su adinerado padre, pero también sufre una afección cardíaca que pone en riesgo su vida. Ella está comprometida en casamiento con su compañero de clases, el chico malo del salón, y está perdidamente enamorada de él, hasta que un día empieza a notar ciertos sucesos extraños a su alrededor y termina descubriendo que solo es un personaje de webtoon. Y si eso no fuera suficiente, ella no es la protagonista, sino solo un personaje secundario. Y todo lo que dice y siente está supeditado a la voluntad de la escritora. Así que decide intentar con todas sus fuerzas ir en contra de la trama y ser ella su propia guionista. Para ello, necesitará la ayuda del misterioso número 13, un chico que la salva en varias ocasiones y que hace latir su corazón. Este joven es un extra que ni siquiera tiene un nombre. Este K-drama del año 2019 me atrapó desde el primer capítulo, con una historia bastante original y fue elegido como el drama del año por la propia audiencia. Número 2. Cinderella and Four Knights, o Cenicienta y sus cuatro caballeros. Eun Han-woo es una cenicienta de la actualidad, con una madre fallecida, un padre que se volvió a casar y ve muy poco, una madrastra y hermanastra que le hacen la vida imposible. Ella se ha forjado un carácter fuerte y luchador, que no se doblega ante las adversidades y no se intimida por las personas, pero que está en constante búsqueda de dinero. Es así como un viejo adinerado la contrata para que reforme a sus nietos, 3 muchachos engreídos que no quieren saber nada de la familia, pero con una sola condición: debe ir a vivir en la misma mansión que ellos, pero no se debe enamorar de ninguno. ¿Podrá cumplir con esta única condición? Este drama coreano del año 2016 te mantendrá cautivado capítulo tras capítulo, deseando saber cómo se desarrollará la historia y hacia quién se inclinará su corazón finalmente. Amigos, antes de continuar, les tengo una pregunta. ¿Cuál fue el drama que jugó con tu corazón y te hizo llorar a mares y a moco tendido? Cuéntanos en los comentarios. Ahora sí, continuemos. Número 3. Let's Fight Ghosts, o Peleemos Fantasmas. Kim Hyun-ji es una estudiante de 19 años que sufrió un accidente automovilístico, convirtiéndose en un fantasma sin recuerdos de su pasado, que lleva vagando por 5 años desorientada. Un día se encuentra con Park Bon-pal, un joven que se gana la vida haciendo exorcismos, ya que tiene la habilidad de hablar y ver fantasmas desde niño. Ambos se enfrascan en una pelea y accidentalmente terminan besándose, lo que produce en ella chispas de recuerdo en su memoria. Así que ella, decidida a entender qué le pasó, decide perseguirlo hasta su casa, ya que es su única clave para descubrir el misterio. Este es un K-drama que recomiendo muchísimo, ya que mezcla de forma tierna el terror, la comedia y el romance. Y te aseguro que te quedarás prendido intentando adivinar qué sucederá con los personajes, creándote una montaña rusa de emociones de principio a fin.
Número 4. Emergency Couple o pareja de emergencia. Chang Min era un estudiante de medicina proveniente de una familia adinerada de exitosos doctores, quien se enamoró de Jin Hee y decidió casarse con ella pese a la negativa de su familia, dando como resultado que le quiten su apoyo económico. En consecuencia, no pudo seguir sustentando sus estudios. Todas estas frustraciones conllevaron a que la pareja caiga en fuertes discusiones y decidieran divorciarse. Después de su separación, él regresa a estudiar medicina y ella decide también seguir esta carrera. Años más tarde, se reúnen de nuevo de forma inesperada cuando ambos comienzan sus prácticas en el área de urgencias del hospital. ¿Podrá la pareja sobrevivir a su rotación de 3 meses tan cerca el uno del otro? Esta es una de esas comedias románticas que empecé a ver con pocas expectativas, pero pasó a estar en mi lista de favoritos. Número 5. Another Miss O o la otra señorita O. Oh Hae-young parece que tuviera la vida resuelta, con un trabajo estable y en ascenso, y a poco de casarse no puede estar más feliz. Pero de repente, su vida se pone de cabeza cuando su novio le termina a puertas de la boda sin mucha explicación. Y en su trabajo contratan a la otra Oh Hae-young, una ex compañera de colegio y vecina que es reconocida por ser más bonita, inteligente y popular que ella, llevándola a estar siempre bajo su sombra. Estando todo cuesta abajo, empieza a coincidir mucho con Park Do-kyung, quien extrañamente ha empezado a tener visiones del futuro relacionados con ella, sin contar que él es el ex prometido de su eterna competencia. ¿A qué se debe todo esto? Este drama tiene una buena química entre los protagonistas, sin contar las numerosas veces que te hará reír. Amigos, si uno de tus dramas favoritos no ha sido mencionado, estate atento, porque tal vez aparezca en el próximo video de esta nueva serie, mis top K-dramas románticos de todos los tiempos, que se subirá una vez al mes. Recuerden, esta lista está basada en mis gustos y preferencias. Tal vez no coincidamos al 100%, pero ese es el encanto de los doramas. Hay para todos los gustos. Gracias por ser parte de este lindo club. Espero que disfruten estas recomendaciones y nos encontramos por Instagram, donde les comparto contenido diario con datos, frases, noticias y más del mundo de los doramas. Nos vemos.